En el pasado de toda comunidad se encuentra la fuente de su identidad. Lo patrimonial nos identifica con algo de lo que formamos parte. La conservación del patrimonio arquitectónico es mucho más que piedras o ruinas. Es parte de nuestra riqueza y nuestra herencia. Es parte de lo que somos y la clave fundamental en el desarrollo sostenible. Y para hablarnos de ello, hoy tenemos con nosotros a Consuelo Escribano Velasco. Ella es arqueóloga y lleva 30 años trabajando en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. Hola Marichel, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. El arte del restauro, con Sara Colinas. Marichel nos hablará además de cómo están recuperando el monasterio de Nuestra Señora de la Armadilla, un ejemplo a seguir de compromiso ético y estético con el patrimonio. Para comenzar, me gustaría que nos explicaras en qué consiste la arqueología, una profesión de película todavía desconocida para muchos. Muy bien. Yo creo que la arqueología para el gran público es algo misterioso, algo secreto y algo que se ha exportado desde películas como las de Indiana Jones, por ejemplo, ¿no? O Lara Croft. Nada parecido a lo que hacemos nosotros. Nosotros somos muchísimo más complicados o más complejos que todo eso. Pero ese sesgo importante de nuestra profesión es hacer historia. Lo que pasa es que nosotros empezamos haciendo historia de épocas muy remotas, donde no había escritura, donde no hay documentación, por lo tanto, escrita, y entonces hay que acudir a métodos y a técnicas muy específicos, para los que hay que tener una formación muy especializada. No todo el mundo es capaz de hacer un análisis que parte de diferentes técnicas que se utilizan para entender lo que ha ocurrido en un sitio en el que ha vivido la gente, pero del que no queda documentación escrita. Así empieza un poco la arqueología. Entonces, sí, todas estas técnicas que utilizamos, la prospección, con todas sus variantes, la prospección superficial, del terreno a pie, con elementos como el georradar, o desde el aire, la arqueología aérea, a la excavación arqueológica, con diferentes grados de intervención para conocer la estratigrafía. Somos especialistas en estratigrafía, es decir, nosotros lo que hacemos es analizar cómo están comportándose las estructuras y los niveles arqueológicos, por eso la excavación siempre es lenta y hay que ver qué va antes, qué va después, cómo se imbrican, cómo se apoyan, cómo se superponen. Y después hay otras muchas técnicas. El estudio de arte rupestre, por ejemplo, es una cuestión muy específica. La realización de controles arqueológicos en lugares donde se realizan un tipo de obras muy específicas que no hacen necesaria en principio la realización de excavaciones, pero sí que tienen que tener el ojo experto de alguien para ver si es posible que se esté afectando a bienes de carácter arqueológico. Entonces, toda esa metodología sirve para hacer historia, no sirve para eliminar tierra. La gente tiene que entender que quitar tierra lo puede hacer cualquiera, pero hacer historia quitando tierra, empleando las técnicas adecuadas, es lo que nos permite entender cómo vivían, qué hacían esas poblaciones. Además, el auxilio pluridisciplinar, ¿no?, de un montón de compañeros. Antes, digamos que cada uno estaba en su parcela, pero ya llevamos muchos años trabajando con geógrafos, geomorfólogos, químicos, físicos, arquitectos y aparejadores, ingenieros de caminos, canales y puertos, en todo tipo de especialistas, hace que sea más fácil. Paleontólogos, arqueozoólogos, paleoantropólogos, todo eso enriquece, hace posible que hagamos mejor la historia. Que la historia no es la de los objetos ni es la de los muros, es la de cuánto vivían, qué comían, de qué se abastecían, cómo construían, por qué tuvieron épocas de auge, por qué desaparecieron civilizaciones, cómo se organizaba la sociedad, qué tipo de contactos comerciales tenían entre ellos a lo largo de toda la historia. Y en este campo, imagino que estas nuevas tecnologías faciliten muchísimo el trabajo. Yo creo que en todas las disciplinas y, por supuesto, en la arqueología. Nosotros utilizamos diferentes tipos de georradares y de escáneres para diferentes tipos de cosas. Y
En el ámbito, digamos, del reconocimiento superficial se muestra de una manera palpable. No hace falta, todos los arqueólogos sabemos que cada vez que excavamos, por eso las excavaciones son tan concienzudas, ¿no? Cada vez que excavamos se destruye algo y ya no se puede recuperar. Por lo tanto, si hay métodos no destructivos que nos permiten conocer cuestiones parciales que nos pueden venir bien para delimitar un yacimiento, para comprender la estructura de un palacio de época romana, una gran villa, por ejemplo, o los yacimientos calcolíticos que estamos viendo como recintos de fosos. Los estamos viendo gracias a los georradares y a la fotografía aérea. Hay un índice que es el índice fitológico, por ejemplo, en el centro de la cuenca del Duero, el índice fitológico, que es el crecimiento diferencial de la vegetación, pues volando en determinadas épocas del año te permite obtener una visualización que sobre la superficie a veces es compleja y desde el aire es muy fácil. Entonces, para nosotros es tremendamente necesario utilizar esas técnicas. Las nuevas tecnologías aportan una mejora de conocimiento ostensible. Y luego, además, en temas muy específicos como la arqueología de la arquitectura, pues el hecho de volar drones es maravilloso. Te permite hacer un diagnóstico porque te permite tener la fotogrametría y la visión desde arriba y de todos los lienzos en alzado para poder ver cuáles son los problemas, pero sobre todo para hacer la mejor documentación posible, incluida la que hace posible luego la lectura estratigráfica de esos edificios, lo que llamamos arqueología del arte. Todas las innovaciones para nosotros son un mundo a tener en cuenta para diagnosticar mejor, para conocer mejor y para luego tomar determinaciones de qué es lo mejor, el siguiente paso, cuál es lo más adecuado a hacer. ¿Cómo está la salud de nuestro patrimonio en general y el patrimonio arquitectónico en particular? Bueno, es una pregunta muy compleja. Bueno, yo te hablo un poco de Castilla y León, ¿no? Más de 25.000 yacimientos arqueológicos. Solo yacimientos arqueológicos. Ten en cuenta que el patrimonio cultural se compone de muchísimas cosas, no son solo yacimientos arqueológicos ni iglesias, que hay miles de bienes etnográficos de carácter material e inmaterial. Todo ese número de bienes no podemos decir que gozan ni de buena ni de mala salud. Hay un 90%, más de un 90% de ese patrimonio que está en un mundo rural que tiene ahora mismo unos problemas bastante importantes. Se intenta, en los últimos 30 años se ha avanzado mucho en temas de protección y de conservación. Yo creo que el trabajo, dentro de los trabajos que yo he realizado, es el más desconocido. Es decir, es muy fácil saber cómo se hacen las intervenciones en los monumentos o en los yacimientos y relativamente está al día, gracias a algunos grandes yacimientos como Atapuerca, que se ha difundido mucho, sabe la gente más o menos cómo es una investigación arqueológica. Pero el tema de la ordenación y de la protección es muy desconocido y es muy importante y se ha avanzado mucho. Por ejemplo, todas las obras públicas y privadas que están sometidas a evaluación de impacto ambiental en el ámbito de Castilla y León tienen que tener una estimación de la incidencia sobre los bienes culturales, fundamentalmente sobre los más invisibles o los menos apreciados a simple vista, el patrimonio arqueológico y el etnográfico. ¿Eso qué supone? Pues que desde el principio de un proyecto podemos incluir condiciones para evitar daños al patrimonio y facilitar su conservación. Además, por ejemplo, en el urbanismo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en planeamiento urbanístico. Hace ya unos años se llegó a acuerdos y así lo reflejan las normas. No hay ninguna figura de planeamiento urbanístico que no tenga que pasar por el órgano competente en materia de cultura y que no tenga que ser informado favorable para que se pueda ejecutar desde cultura, desde la protección del patrimonio. Son muchísimos estos avances. Esto supone que seguirá habiendo una parte del patrimonio que está desapareciendo porque no se tiene en cuenta, pero hay otra parte que ya los ayuntamientos conocen, no pueden decir que no conocen, además tienen competencias, además las normas nos hacen responsables a todos los ciudadanos de la conservación de esos restos. ¿Cómo es el estado de salud? Mejor que hace unos años. Y además la inversión pública en algunas cuestiones se ha mantenido dentro de unos estándares razonables. Desde mi experiencia profesional y personal, yo te diría que por lo que yo conozco y tengo la grandísima suerte de haber trabajado en todos los departamentos, en todos los de la Dirección General, en investigación, en difusión, en restauración y en ordenación,
el trabajo es ingente. Si la gente conociera todo el trabajo que hacemos, alucinaría, de verdad. Aquí estamos para que se conozca y se vea la labor. Entiendo que os centráis en la conservación preventiva y en la divulgación. Realmente en el tema del patrimonio se trabaja en muchos frentes. Ya te digo, hay una planificación, hay una inversión para actuación en investigación, hay una inversión para actuar en la restauración, para intervenir, y hay una actuación para difundir. Y luego hay otra para ordenar y proteger. Es decir, lo que se intenta es que todo eso que hay que hacer, lo que se llama la gestión, esté contemplado, ¿no? Incluso se van introduciendo cuestiones que a lo mejor al principio no tenían un nombre específico, pero que ya llevamos muchos años trabajando, que es la educación patrimonial. O sea, que hay muchas patitas que sujetan la mesa de la gestión del patrimonio. Realmente hay bienes del patrimonio que desaparecerán y tenemos que ser conscientes porque no se llega a todo. Y ahí es donde entra el papel de los ciudadanos de una manera absolutamente decisiva. Nunca vamos a ser capaces de llegar al 100%, pero si la gente se conciencia y en sus ámbitos territoriales convierte el patrimonio en una oportunidad de desarrollo, de sostenibilidad y de cohesión social, eso puede triunfar. No digo que triunfe, digo que puede ser un motor de desarrollo, un motor de cohesión y un motor de que siga habiendo vida en los pueblos en torno a su patrimonio. Por ejemplo, eso ha ocurrido en una asociación de la que yo formo parte. Yo soy de un pueblo pequeño de Valladolid, se llama Cojeces del Monte, donde tenemos una asociación que lucha para garantizar el futuro posible de un antiguo monasterio que está en ruinas, el monasterio de la Armedilla. Nuestro trabajo no ha sido denunciar, ay que se cae, ay que se cae. Nuestro trabajo es remángate y haz que eso no siga perdiendo su valor. Haz que no caiga una piedra más, que se sostengan las que están y poco a poco consigamos. Hemos salido de la lista roja, estamos en la lista verde. Eso es un triunfo para el patrimonio, no para nosotros. Y es un triunfo para las poblaciones, para el mundo rural, porque la mayor parte de los monumentos o de los bienes culturales que están en peligro están en el medio rural. En las ciudades es muy difícil que algo se caiga y nadie intervenga. Pero a mí me parece una iniciativa muy importante de cara a la imagen que se proyecta sobre el patrimonio en la sociedad. Me parece que la vuelta de tuerca es educar a la gente en los valores patrimoniales, que eso todavía no se hace de una manera decidida, aunque hay muchas iniciativas. Nosotros dedicamos mucho esfuerzo y te hablo tanto desde el órgano en el que yo trabajo, que es la Junta de Castilla y León, la Dirección General de Patrimonio, como desde la asociación en la que estoy, se trabaja muchísimo ese tema. Vincular emocionalmente a la gente con su territorio, con su patrimonio. Si son habitantes locales, genial, pero si es alguien que pasa y se atrapa en las sensaciones, en las emociones, cuánta gente llega y dice, yo aquí estuve de campamento cuando era pequeño, lo recuerdo con un afecto tremendo y se mete en la asociación a currar, a quitar, a limpiar, a promover proyectos, a conseguir dinero para hacer obras, a hacer festivales, a hacer veladas, a hacer teatro, a hacer representaciones recreacionistas, a dar charlas. ¿Y podrías contarnos un poco sobre este ejemplo? Porque aquí nos gustan mucho las buenas noticias, por si alguien está pensando que le gustaría también hacer algo en su entorno. La Asociación de Amigos del Monasterio de Nuestra Señora de la Armedilla, Santa María de la Armedilla, es una iniciativa muy, muy reciente. Empezamos en finales de 2006, nos presentamos todos los papeles, en 2007 en enero ya estábamos funcionando, o sea que llevamos 3 añitos de trabajo, pero algunas de las personas que formamos parte de la asociación llevábamos trabajando ya en otros proyectos dentro de la Armedilla desde el año 2004, fundamentalmente en temas de investigación. La actuación sobre un lugar no puede partir de otro punto que no sea la investigación. Si tú quieres promover algo, lo tienes que conocer y eso te tiene que servir para poner los datos sobre la mesa y ver qué es lo prioritario, qué es lo mejor, por dónde empezar y a quién acudir. Entonces, nosotros éramos muy poquita gente, en unos momentos en los que todavía veníamos de la crisis de 2008, la inversión pública tenía que hacer frente a muchas cuestiones y la gente como que estaba muy reticente al principio a formar parte de esta asociación que lo único que buscaba era eso, un futuro para un lugar muy concreto, ¿no? Que es un monasterio jerónimo
desamortizado y luego abandonado. Y como te he dicho hace un momento, lo fundamental es remangarte. Entonces nos dividimos un poco el trabajo y los que todos funcionamos como voluntarios. Aquí no cobra nadie, pero tenemos muy claro que el trabajo de los voluntarios es uno y hay un punto de frontera con el trabajo técnico. Es decir, cuando se necesitan técnicos, tiene que acudirse a los técnicos. Nadie puede ponerse a poner piedras además es un bien de interés cultural, necesitas autorizaciones para todo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es intentar tener un orden y para eso tenemos un plan de trabajo, un plan de intervención global, que es uno de los documentos que nos sirve a nosotros de referencia para ver por dónde empezar, cómo canalizarlo, etcétera. Entonces nosotros tenemos un funcionamiento como una asociación normal, una junta directiva, los socios que ha ido creciendo el número hasta 130 y tantos, no me acuerdo ahora exactamente del número, y entonces vamos preparando una programación. Hay que hacer un trabajo de mantenimiento y visitas. Pues venga, nos organizamos. Luego, otra de las cuestiones que hacemos, sobre todo los voluntarios que somos un poco más especialistas en algo, pues hacemos propuestas. Había una pared en muy, muy mal estado, se iba a caer en cualquier momento, llevábamos años diciendo se va a caer y va a tirar de lo demás. Entonces conseguimos que la Administración Pública, la Junta de Castilla y León, la Dirección General de Patrimonio, metiera un poquito de dinero para afianzar, cerrar el vano y coser las grietas y de esa manera frenar el deterioro. No es una gran intervención, pero quizá es una de las intervenciones más importantes que se puedan hacer para mantener el lugar, ¿no? La conservación preventiva. Claro, es que si se cae ya no hay más que hacer. Entonces, preparar ese tipo de proyectos, buscar financiación, tener muy claro cuál es el objetivo. Las cosas tienen que ser lentitas y tienen que ser progresivas y tienen que permitir esa cohesión. Si se llega con mucho dinero y se hace, ni hay cohesión, ni hay proyecto. Hay un proyecto arquitectónico, pero no hay un proyecto social, ¿no? Y nosotros queremos que la gente se vincule a través de la emoción. También hacemos trabajos de investigación, promovemos excavaciones arqueológicas, promovemos limpiezas. Hemos promovido ahora, también con apoyo de la Junta de Castilla y León, un georradar, porque hay muchas zonas que no vamos a intervenir en muchísimos años. Entonces, para saber un poquito cuáles son las estructuras que puede haber bajo tierra, para poder enriquecer. Acabamos de publicar un libro, La Armedilla Monasterio Jerónimo. Hemos hecho publicaciones, proyectos educativos, proyectos culturales, con visitas teatralizadas, talleres. Tenemos un evento recreacionista donde se representan durante toda la jornada, todo gira en torno a la temática del origen. Nosotros tenemos la suerte de tener varios orígenes. El lugar fue frecuentado desde Alta Edad Media, era un centro de peregrinación mariana. Después hay una fundación monacal en el siglo XV. Entonces, como que tenemos diferentes episodios históricos para contar en origen. Y nosotros nos organizamos para representarlo y lo hacemos el primer domingo de agosto. Este año, por la COVID, no pudimos hacerlo como hubiéramos querido, ¿no? Pero mantuvimos los talleres, las visitas teatralizadas, un concierto, siempre hay un concierto de música antigua, de música medieval. Hablabas de lo que ha supuesto esta situación tan especial. No sé si también ha habido más expolios o no. No, yo creo que ha sido un periodo de mucha reflexión. Nosotros, como te decía hace un momento, hay muchos arqueólogos que han dicho, bueno, pues este año no excavamos, pero este año hacemos un georradar, o este año hacemos los levantamientos, o hacemos las analíticas, o hacemos... No hemos parado. Y en restauración, por ejemplo, arquitectónica, tampoco. En las declaraciones de Vic se ha avanzado muchísimo, porque es un trabajo de oficina. Y hay una cosa muy buena, es que hemos descubierto que la comunicación digital es un mundo a explorar para algunos aspectos que tienen que ver con la divulgación, con la educación patrimonial y con la difusión y a nivel de gestión. Es decir, no tenemos que hacer el esfuerzo enorme de hacer las cosas presenciales. Y entonces hemos descubierto un mundo que está funcionando. Este año, hace nada, ha sido la Bienal ARPA, que chapó porque han tenido las narices de mantenerlo en una edición digital, que eso no lo he visto en ningún sitio, y ha participado muchísima gente. Evidentemente no es igual que presencial, pero es una oportunidad y ha salido estupendamente, ha salido muy bien. Y eso es un escaparate del trabajo en el patrimonio. O sea que
La Muy bien. transformación digital tenía que llegar y todos en mayor medida la estamos aprovechando porque, como bien dices, tiene unas posibilidades infinitas. Bueno, además es que nos permite llegar a públicos que de otra manera sería muy complicado. El uso de nuevas tecnologías, los jóvenes lo tienen, bueno, toda la gente que va a las conferencias presenciales, es posible que una buena parte de todas esas personas no sean internautas, pero la gente joven sí. Entonces, si en una ruina hay una esperanza, que decía Unamuno, puede haber una esperanza, en un ordenador puede haber un mundo entero. Y nos hemos dado cuenta ahora. Hay además todo el mundo en las redes sociales, hay muchas redes de muchos tipos y para públicos muy diversos. Todas las redes sociales se muestran como un complemento en la gestión del patrimonio. Difundir la información tal y como interesa para que el ciudadano se sienta informado con claridad, con transparencia, con conocimiento, pues solo puede redundar en beneficios. Sobre el papel que preguntabas, ¿no? Si se ha incrementado el expolio, pues qué duda cabe que no está muy medido, por lo menos yo no tengo un conocimiento mensurable, ¿no? Pero sí que es cierto que en un periodo tan duro, si ya la crisis del 2008 fue demoledora, esta ni te cuento. Entonces, las redes organizadas no han dejado su actividad, no la han dejado y probablemente la hayan incrementado. Lo que pasa es que tenemos un hándicap en toda la península, pero aquí en Castilla y León, pues de una manera clara. Y es que el mundo rural está muy despoblado, está en un proceso de despoblación, entonces las redes de expoliadores lo tienen fácil. Lo tienen menos fácil desde hace unos años, porque nosotros colaboramos desde las instituciones con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y nosotros tenemos ojos en el campo, aunque no lo parezca. Y trabajamos también ese tema no solo a través de los ojos de los agentes de Seprona, por ejemplo, o de la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional, sino también desde las redes sociales. Es que son muchas cosas las que hay que hacer. Es que tenéis mucho trabajo. Muchísimas cosas. Sin embargo, fíjate, yo siempre lo digo, yo es que creo que todavía la gente nos conoce poco. Yo creo que tenemos un trabajo ingente, somos poca gente, y somos muy poca gente trabajando en esto, y nuestro objetivo es llegar a que todos los ciudadanos se sientan responsables. Esto tiene mucho que ver con la educación y cuando sales fuera del país te das cuenta. Aquí digamos que hemos vivido muy alegremente, muy alejados del patrimonio, porque también el patrimonio era cosa de expertos, ¿no? Entonces llegaban los listos, o no lo digo en mal sentido, ¿no? Pero el patrimonio estaba como en manos de los intelectuales, de la gente de la universidad, de las academias o de los museos, ¿no? Entonces, la gente se ha desligado un poco. Eso no ocurre en otros sitios. En el mundo anglosajón, desde luego, no ocurre, ni en Francia, ni en otros países. Lo público es de todos, no es que no sea de nadie, es que es de todos. Entonces, no te pases de la raya porque todos se sienten... Yo lo he visto en Francia, las jornadas europeas de patrimonio. Van decenas de personas de los pueblos. Aquí la gente no sabe lo que son las jornadas europeas de patrimonio. Lo sabemos los que trabajamos en patrimonio, ¿no? Entonces, eso es lo que desconoce la gente. El patrimonio es patrimonio, se llama patrimonio porque es de todos. El usufructo es de todos, independientemente de quién sea el propietario legal o el titular de los derechos reales, legales o lo que sea. Los ciudadanos somos depositarios de ese usufructo para nosotros y para las generaciones venideras. Por lo tanto, estamos obligados por la propia norma a su custodia, igual que a su disfrute, pero a su custodia. Entonces, ese sentimiento es el que tenemos que trasladar a la gente. Esto no es un peso que te ha caído encima. Tú pagas con tus impuestos que esto sea posible, pero involúcrate. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande de educación patrimonial desde el colegio. Esa batalla la tiene ganada el medio ambiente. Es lo que nos falta hacer a nosotros. Y el medio ambiente empezó a valorarse cuando en los años 70 se empezó todo el trabajo en los parques nacionales de América. Antes no existía ninguna educación sobre el patrimonio medioambiental, sobre el patrimonio natural. Lo que hizo Félix Rodríguez de la Fuente, educar a todos los españoles a través de la televisión en cuál era la fauna y cómo había que protegerla y por qué no había que hacer determinadas cosas que hasta entonces se hacían. Esa vuelta de tuerca es la que le falta al patrimonio cultural y por eso luchamos para educar a la gente.
para hacerlo atractivo. Cada vez es más difícil porque, claro, las técnicas, digamos, de comunicación son tan rápidas en los cambios y nosotros somos lo que somos poca gente, hay poco relevo generacional, pero bueno, la intención es el camino. Es decir, si ni siquiera tienes intención, no lo vas a hacer jamás. Pero la intención existe y se trabaja mucho en educación patrimonial. Lo que pasa que no a esos niveles que te comento, ¿no? De televisión. ¿Quién no ve? ¿Qué joven de este país no ha visto Fran de la jungla? Lo conoce todo el mundo, sabe lo que es salvar especies en peligro. En Tailandia, ni te cuento. Pero esa es la educación que se necesita también para el patrimonio. Vamos, yo es que estoy convencida. Totalmente de acuerdo. El patrimonio cultural como parte de la sociedad en la que vivimos. No hay sociedad posible si no hay patrimonio. Si imaginas tu vida cotidiana, ¿no? Y dices, vale, voy a quitar todos los bienes patrimoniales, no existimos. Nosotros trabajamos mucho el tema de los paisajes culturales, por ejemplo. Somos muy conscientes de que el medio ambiente ya está antropizado, en diferentes grados, ¿no? Pero está antropizado. Y eso es un elemento cultural. Hay una mina romana en las médulas, es un paisaje que no es natural, pero es un paisaje natural, es un espacio natural y cultural, un paisaje cultural, un espacio cultural a todos los efectos. Separar el medio ambiente del patrimonio cultural es prácticamente imposible. Sí, como decías, no puedes avanzar si no conoces el pasado. De hecho, es una estrategia política y bélica el acabar con el patrimonio de una sociedad. Vamos, lo tienen requete estudiado. O sea que esto es algo incuestionable, no es que lo diga yo, es que lo dice gente muy lista y muy solvente. El patrimonio no son los monumentos, ni son los yacimientos, es todo, todo. Definir el patrimonio cada vez es más difícil porque es muy amplio y muy cambiante. Pero una vez que tú te enganchas, o una vez que tú comprendes, estableces esa conexión entre lo que es un bien de tu patrimonio o del patrimonio del mundo, ya te es muy fácil entender todo lo demás. Ya casi todo te parece patrimonio. La cultura, las tradiciones, es el valor de una sociedad, es lo que somos, como decía. Pues la identidad, lo identitario, claro, que no es ni mejor ni peor que otro. Cada uno tiene la suya, la colectiva, la de su comarca, la de su país o la de la zona del mundo en la que vive, porque luego todos somos diferentes y todo es identidad, todo. Y luego hay una identidad humana y es maravilloso. Desde luego toda la gente que trabaja en patrimonio me alucina por la capacidad que demostramos cada día de querer conservar lo que es de todos. Y eso, fíjate, quizás sea una de las cosas que a mí más me molesta. No es que me preocupe, me molesta. A mí me molesta que la gente piense, no, bueno, a ti es que te gustan las cosas antiguas, a mí me gusta ir al Corte Inglés. Bueno, no se puede poner en paralelo. Esto no es un gusto, esto es un concepto, es una forma, es una base de las cosas que tú haces en tu vida. Y como es una cosa que es de todos, no es que lo diga yo, es que lo dice la norma, lo dice, y las normas sirven para regir nuestra vida social, ¿no? Entonces dice que es tan tuyo como mío, que si no te gusta es un fracaso absoluto, pero que haz un esfuerzo porque es tuyo. Y que yo sepa, cuando te dan algo y es tuyo, normalmente lo cuidas, normalmente. Entonces no se puede poner en paralelo. No, a mí me gusta el deporte. No, es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de gustos, estamos hablando de lo que es patrimonio de todos. Qué importante lo que dices, desde luego. No es por alabar la profesión, pero sí. Nosotros solo nos dedicamos, o sea, solo nos formamos en bienes patrimoniales. Un arquitecto puede acabar trabajando en patrimonio, en bienes del patrimonio, o no, o hacer chalés. Un ingeniero puede hacer un puerto, pero puede no saber nada sobre patrimonio, sobre puertos romanos, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Los arqueólogos no. Los arqueólogos, desde que empezamos a formarnos, trabajamos en bienes de patrimonio. Es decir, nuestro concepto del patrimonio viene sumido ya, puesto así en primero de carrera. Y solo trabajamos en eso. Y somos muy conscientes de la necesidad de conservar, de la necesidad de proteger y de la necesidad de difundir. De hecho, hemos sido los que nos hemos ocupado de cosas que nadie se ocupaba, como los bienes etnográficos o etnológicos, como el patrimonio industrial. Creamos una disciplina que se llamaba arqueología industrial, cuando nadie hacía ni caso a las ferrerías, a los altos hornos,
a las fábricas de cerámica industriales o a las instalaciones industriales textiles, por ejemplo. Nosotros ya empezamos a trabajar sobre eso. Cuando nadie leía edificios completos, sino que hacían aproximaciones históricas o incluso artísticas, los arqueólogos inventamos una cosa que se llama la arqueología de la arquitectura, que es ni más ni menos que aplicar la metodología estratigráfica de estudio a los edificios enteros o a medias, pero a los edificios sobre cota cero. Hemos trabajado la educación patrimonial como no se ha hecho nunca. Hemos promovido proyectos culturales sobre yacimientos arqueológicos. Somos una gente muy involucrada y muy innovadora. Y luego hemos promovido la pluridisciplinaridad. Nosotros nos ha costado muchísimo que se entendiera que los arqueólogos no éramos esos que íbamos a decirles lo que tenían que hacer en los edificios porque teníamos que excavar antes, sino que la excavación o la documentación de los muros o de las cubiertas o de lo que fuera era imprescindible para, antes de redactar un proyecto, para comprender cómo tenía que ser el proyecto arquitectónico. Y eso han sido años de trabajo. Y en eso lo hemos hecho los arqueólogos de este país. Un trabajo de ímprobo, pero ahí estamos, siempre innovando, siempre. Y siempre concienciando. Es que el patrimonio arqueológico no es una catedral, claro. No es una catedral. Todo el mundo ve una catedral y a nadie se le ocurre hacer una carretera por encima de una catedral. Pero por encima de un yacimiento sí. Entonces, claro, nosotros jugamos una baza que es la de, perdona, esto está aquí, tú no lo ves, pero yo sí. También es muy gratificante, ¿eh? Porque consigues muchas cosas que antes no se podían ni cuestionar. Y eso es muy, muy, muy importante. Desde luego. Da gusto oírte hablar, Meritxell, porque... Muchas gracias. Son muchos años trabajando en esto, muchos años. Muchas reuniones con ingenieros de carreteras, muchas reuniones con consultores de educación, de impacto ambiental, muchas reuniones con gente de minas, con gente de fomento que no entiende ni jota de lo que le estás diciendo, o con gente de planeamiento urbanístico que esto se la refanfinflaba, ¿sabes? Con profesores de universidad a los que no les interesaba nada más que la investigación, pero les importaba bastante poco la conservación. Bueno, mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y luego publicar y mantenerte tu nivel científico al día, claro. ¿No? Sigues con esa pasión y ese entusiasmo que es tan necesario, ¿no? Cuando las cosas no están a favor. Muchas veces. Tienes que amar lo que haces, si no, ¿qué sentido tiene? Dedícate a lo que te gusta y lo que sabes hacer y quiérelo. A mí me parece, es lo que sé hacer, no sé hacer mucho más. Bueno. Es mucho, nos has dejado muchos conceptos para reflexionar y creo que es importante un concepto que has pasado por encima y dentro de la conservación preventiva, que es la importancia de los paramentos arquitectónicos, que serían, bueno, para los oyentes no es mi campo es la pintura, pero entiendo que es el lienzo de los arquitectos, ¿no? La fachada y los muros. Bueno, yo creo, nosotros los arqueólogos somos un poco guindillas, en el sentido de que siempre ponemos todo en crisis. Nuestro método científico es poner en crisis constantemente todo, ¿no? Porque nuestra ciencia avanza, el conocimiento de la historia avanza poniendo en crisis las cosas, ¿no? No dando nada por supuesto. Cuando nosotros decidimos dar un salto de la cota cero para abajo a la cota cero para arriba, y decir, el método estratigráfico que me sirve para entender un poblado de cabañas de la Edad del Hierro, redondas con sus revestimientos, cuando tengo 3 hiladas de adobes, será igual de bueno o mejor cuando tengo una estructura entera sobre la tierra, ¿no? Vamos a intentar ver si nuestro método ofrece información. Yo, por ejemplo, recalé de una forma absolutamente casual, se llamó arqueología de la arquitectura. Nosotros, a diferencia de un arquitecto que llega a un edificio o llegaba a un edificio y decía, vale, este es un edificio románico, o es un edificio gótico, o es prerrománico, o es romano, lo que sea, ¿no? Nosotros no vamos con esa idea, vamos diciendo, vale, hay elementos que parece que pueden ser de tal época, pero hay cosas que pueden ser de otra. Lo mismo, lo que ocurre es que los edificios no tienen modelos, sino que cada uno es un modelo en sí mismo, como los yacimientos. Puede haber centenares de yacimientos de Edad del Hierro y ser diferentes unos de otros. Tienen características comunes, pero luego tienen extensiones distintas, ocupaciones distintas o en momentos diferentes, o unas se dedican a la agricultura y otros se dedican a la ganadería y otros a todo. Bueno,
Pues con los edificios pasaba un poco lo mismo. Llegamos a esa conclusión. No hay modelos que se repliquen, sino que hay un gusto estético y una forma de hacerlo, pero cada edificio tiene su propia intrahistoria. Y empezamos a leerlos como en un yacimiento, cómo son los paramentos de los muros, cómo son las cubiertas, si todos los muros son contemporáneos o no, unos apoyan en otros, cómo se revisten, cuántas veces se han revestido, si tienen pinturas, si no las tienen, entre qué capas están esas pinturas, cuántos pavimentos hay bajo el que estamos viendo. ¿Hay un banco corrido? No lo hay. Si hay un banco corrido, ¿de qué época es? ¿Hay varios bancos corridos? No hay ninguno. ¿Cómo es el altar? ¿Está en alto? ¿Hay varios altares, unos superpuestos a otros? ¿Cómo es el transepto? ¿Cómo son los elementos decorativos? ¿Están bien puestos? ¿Están en posición secundaria? Y los cimientos, los de esta pared son diferentes que estos otros. Debió caerse la bóveda cuando entró en carga. Todo eso lo leemos en las paredes. Ahí luego hacemos analíticas, es decir, cuando antes se iba a un edificio, se le desnudaban, se le quitaban todas las capas de piel, se dejaba la piedra vista muy bonita, o sea, nos han mostrado siempre los edificios absolutamente descarnados, y entonces tú llegabas a un pueblo y decías, es que la iglesia de mi pueblo es muy bonita porque tiene la piedra vista, y tú decías, Dios mío, lo que se han llevado de aquí, porque es mucha información muy importante. Luego tú decides si lo dejas o no, que a lo mejor hay justificaciones para no dejarlo, pero en principio hay que documentarlo. ¿Qué pigmentos se usaban? ¿Con qué aglutinantes? ¿Las pinturas son al fresco, al temple? ¿Cómo son? Miles de cosas, ¿no? Y entonces, eso sirve para hacer buenos proyectos. Y si tú creas equipos interdisciplinares, yo lo hice en una iglesia a los pies del castillo de Gormaz, en Soria, la ermita de San Miguel, que trabajé con un equipo fabuloso durante 11 años. Fue no la primera vez que lo hice, pero sí la más importante. Además dio lugar luego a una monografía. Entonces, esa forma de acercarte al edificio, haciéndole preguntas, no dando todo por supuesto, diciendo, no, esto es así, ¿no? Es que cada vez que aparecía una dovela, sabíamos dónde iba y sabíamos que era de un arco que había desaparecido y que estaba pintado y que el arco se había construido en el siglo XI, pero no se había pintado hasta finales del XII. Y luego además los muros tenían agujas de madera, con lo que se podía hacer dendrocronología. Y entonces la datación era de tal época. Y entonces no era una iglesia del 10, era de mediados del 11. Y eso era importante porque justo se empezó a construir antes de que entrara el románico. Entonces, que antes de que entrara el románico, ¿cómo eran las iglesias? Bueno, en fin. Entonces, la forma de acercarnos los arqueólogos a la arquitectura, que ahora reivindican también los arquitectos, porque claro, en fin, les hemos pisado un poco el callo, pero a mí me gusta sumar, ¿no? Entonces yo, siempre que he intervenido en proyectos de estos, se ha constituido un equipo, se ha debatido, poder tomar buenas decisiones de cara a su restauración. Y eso es lo que es la arqueología de la arquitectura, entre otras cosas, porque luego ese método estratigráfico que utilizas en una excavación y en un edificio completo, lo puedes llevar a las propias ciudades, a los propios núcleos urbanos. La estratigrafía horizontal es igual de importante. Y estudiando la parcelación, los planos de diferentes épocas y en los procesos de excavación nosotros documentamos muchísimas construcciones que han desaparecido bajo las casas actuales o las casas que se proyectan, ¿no? Entonces, toda esa arqueología de la arquitectura, ese estudio de la arquitectura, más allá de lo que es visible a simple vista para cualquier persona, ese es trabajo de los arqueólogos. Y es súper bonito. Y como ya teníamos poco que hacer, pues también empezamos con el patrimonio etnográfico o etnológico, que nadie le hacía ni caso. Ahora hay muchos especialistas, muchos arqueólogos que han devenido en especialistas de patrimonio etnológico, pero antes, y hemos sido también nosotros estudiando, documentando. Sí, qué interesante. Es un mundo apasionante, la verdad. Que pues nada, yo estaría hablando contigo horas. Pues nada, cuando quieras. Yo estoy convencida de todo lo que he dicho. Entonces, para mí es una obligación difundirlo, compartirlo y hacer partícipe a la gente de la emoción que puede suponer para alguien trabajar sobre su territorio, sobre sus pueblos, sobre sus patrimonios y comprender el protagonismo que tenemos las personas en el devenir de lo que ocurre. Mi frase final es: disfrútenlo, cuídenlo, protéjanlo. Te haremos caso, Maritxe. Hasta aquí este podcast de hoy en el arte del restauro, en el que hemos entrevistado a María Consuelo Escribano. Ha sido un placer tenerte con nosotros y escucharte.
Gracias por arrojar luz a una profesión todavía desconocida y que hace historia, tan misteriosa como compleja y necesaria. Me quedo con la importancia de incorporar en las escuelas una educación en valores patrimoniales y la necesidad de que la ciudadanía se involucre en la custodia y conservación de nuestro patrimonio. Gracias por escuchar los podcasts de El Arte del Restauro. Nos despedimos de todos los oyentes. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Recuerda que conservar el patrimonio es preservar la historia para cultivar el futuro.